Queridos hermanos, el domingo que está dentro de la octava de la Navidad, la liturgia nos invita a celebrar la Sagrada Familia de Jesús, de María y de José, como es el título de la celebración. Centramos nuestros ojos en el centro del pesebre, ese niño recién nacido. En el ciclo A teníamos la lectura donde el ángel le anuncia a los pastores: vayan, y como prueba les da precisamente esta imagen central del pesebre. Encontrarán a María, a José y al recién nacido acostado en un pesebre. Y el Evangelio de Lucas del día de hoy, de este ciclo B, nos narra la presentación del Señor al templo. Lucas, ustedes saben que los libros de la Sagrada Escritura, que están inspirados por Dios, los autores, la gracia de la inspiración en los autores es propiamente esta, y esa misma gracia nosotros que recibimos la palabra de Dios, que la proclamamos en la celebración litúrgica o que la leemos individualmente, se llama revelación. La revelación de Dios no está construida a manera de libros científicos o de periodistas. Lucas no es un periodista, Lucas es de origen griego. Nos dice en el inicio del Evangelio que se ha informado cuidadosamente, y notamos que no conoce del todo bien las costumbres y los rituales judíos. Pero aún así todo, en la perícopa del Evangelio que hemos proclamado hoy, 5 veces hace mención de la ley del Señor. Lo primero que tenemos que decir es que si nos dejamos llevar por la expresión ley, nosotros entendemos la ley como lo jurídico, como un orden jurídico. Primero tenemos que pensar que en el mundo oriental, en general, en el mundo judío, en el mundo musulmán, hoy contemporáneamente sobre todo en el mundo musulmán, no se puede pensar una ley que sea ajena a la religión, sino que cuando se dice ley se expresa la voluntad del Señor. Lo principal de esa expresión no es lo jurídico, sino lo que se refiere a la expresión de la voluntad del Señor, que es una ley. Pero es una ley ante la cual nosotros tenemos libertad, tanto en el Éxodo como en el Deuteronomio. Cuando se presentan los 10 mandamientos, hay esta expresión de parte de Yahvé, de parte de Dios: delante de ti pongo la vida y la muerte, estira tu mano y elige. Ninguno de nosotros estamos obligados a cumplir los mandamientos con un revólver en la cabeza, por decirlo así un poco a lo bruto y gráficamente. Tenemos esa libertad de cumplirlo. Y esa libertad se eleva a un paroxismo, a un grado increíble, porque hoy estamos escuchando en Lucas que el Verbo encarnado, ese nenito que nace en Belén, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre, con su familia incluida, está sometido a esa ley. Y otra vez, no a la ley jurídica, sino a la disponibilidad, a la voluntad y a los deseos de Dios, que es el Padre. Es el Padre. José representa al Padre eterno en esta familia humana. Él sí que tiene una función legal, porque tiene que poner el nombre al Hijo, le tiene que dar la descendencia de David, tiene una función legal jurídica, pero la obediencia a los mandamientos, a los preceptos, a los ritos del antiguo Israel es una actitud libre que hace la Sagrada Familia. Y esto nos invita a pensar también en la realidad de nuestra existencia, que está sujeta a muchas leyes. Está sujeta a las leyes propias de la naturaleza, está sujeta, por supuesto y en primer lugar, a las leyes divinas, y también, en cierta manera, está sujeta a las leyes humanas, siempre y cuando no sean inicuas y no falten a los principios fundamentales. La Conferencia Episcopal Argentina nos ha pedido, ahora que estamos hablando de las leyes, en este fin de semana, en este triduo, sábado, domingo y lunes, Día de los Santos Inocentes, que recemos por el tema de la ley del aborto, una ley que está dando demasiado que hablar, me parece, porque son temas fundamentales. Por un lado,
uno reconoce el valor de la vida en todos los estadios. El otro día leía una nota del presidente de la Conferencia Episcopal, que yo no conozco, el cardenal Omeya, porque yo cuando voy a Barcelona conozco siempre a los obispos de Barcelona, que es el arzobispo de Barcelona. Y decía en la nota, la Conferencia Episcopal Española, dice, este año la Navidad va a ser recordada como el año del COVID y el año de la eutanasia, porque la semana pasada en España se firmó la ley de la eutanasia, no como no dar terapias alternativas o quitar, por ejemplo, el respirador a un agonizante, que eso es moral. Los medios extraordinarios o el ensañamiento terapéutico, mantener una persona viva que no es viable, la fe católica no lo obliga. Uno puede desconectar, o uno, si tiene conciencia, puede dejar escrito, miren, no me conecten al respirador artificial. Lo que la moral católica no permite es que se le quite lo elemental para la vida, es decir, la hidratación y algún tipo de alimento. Eso no se puede quitar moralmente. Pero la ley de la eutanasia es un pasito más. Pueden inyectar sustancias que provoquen directamente la muerte de esos pacientes terminales. Esto es lo que se acaba de firmar. En el año 85 ellos pusieron el aborto y ahora, después, la generación de los que tienen más o menos 40 años ahora, tienen que aprobar esta ley de la eutanasia. Por eso, cuando uno pide por la vida, tiene que pedir por la vida integralmente, por la vida en el vientre de la madre, por las dos vidas, en el sentido de que la mujer que está embarazada también tiene que tener las condiciones sociales, humanitarias, dignas para tener esa criatura, por la criatura cuando nace, cuando es pequeña, que tenga un ambiente favorable, que pueda crecer realmente con la dignidad que tiene cada uno de los seres humanos, cuando es joven, cuando es adulto, nosotros que todavía nos valemos por sí mismos, y también en la última etapa de la vida, o en algunos casos excepcionales hay enfermedades que son degenerativas. Hay gente que pide morirse, que no aguanta el dolor, la enfermedad, y hay mucha gente que no. Yo hace unos días contaba aquí, cuando fui a la parroquia del Rosario en el año 95 como seminarista, y después me la reencontré cuando me ordenaron sacerdote y me mandaron de mi primer destino, una señora que se llamaba Josefina, que estaba internada en Capital, y la traían muchos viernes y algunos domingos para la misa carismática del Padre Abraham, y venía en una camilla. Era una señora que hacía años que estaba postrada, estaba conectada aquí en la tráquea. Una paz tenía esa mujer. Yo todavía cierro los ojos y la veo. Te agarraba las manos, te agradecía, te consolaba. Impresionante. Eso sin un mundo interior. Entonces, a veces hablamos de salud. ¿Y qué es salud? Si el marote está enfermo, está todo enfermo. Dice Jesús, si tu ojo está enfermo, está todo enfermo. Si uno no ve, está todo enfermo. Por eso no circunscribamos el tema de la vida a esta lucha triste por el aborto. Triste porque la gente que recurre, yo he atendido casos de gente que ha recurrido al aborto y que no tiene muchos problemas morales, pero entiende que no hizo una cosa buena, porque eso que estaba en la vientre es lo que fuimos todos en algún momento, y entonces uno tampoco es que quiere condenar o le vamos a prender fuego en la plaza a una persona que por H o por B tiene que abortar. Al contrario, hay que acompañarla y hay que generar las condiciones para que eso no suceda nunca más. Pero tampoco, porque yo creo que no haríamos como un perrito, ¿no? Nace un nene, no lo queremos al balde. ¿Haríamos eso? Yo creo que no, pero no porque no seamos capaces, sino porque tenemos todos, y a veces a la Iglesia se nos acusa de eso, y no sin cierta razón. No es que la Iglesia lo tiene, sino que lo tienen algunos individuos de la Iglesia, que hay cierta hipocresía, que hay cierta doble moral, porque las cosas cuando no aparecen no molestan. Ojo que no ven, corazón que no siente. ¿De acuerdo a la canción, no? Ojo que no ven, corazón que no siente, lo dice la gente y tiene razón. Entonces,
a veces hay una cierta hipocresía. Entonces tenemos que estar de verdad con la vida, desde el inicio natural hasta el término natural, pero también con todas las cosas consecuentes que esa opción hace para todos los estadios y la responsabilidad que todos los estadios de esa vida como don de Dios exigen. Por eso le tenemos que pedir al Señor esta claridad, y recordar eso, que las leyes inicuas ciertamente que desde el punto de vista moral no obligan. Y también ayudar desde el punto de vista independientemente de la actividad política, de la actividad del Congreso, que no hace falta tampoco tener la KGB o ningún servicio de inteligencia para saber que muchas cosas no se mueven por principios auténticos, sino que poderoso caballero don dinero, y uno a veces tiene datos porque los puede buscar, o a veces uno tiene datos porque conoce gente que libremente da datos y uno los anota, porque a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, no todo es lo que es, pero nosotros como personas humanas, ante la ley del Señor, que no me obliga, tengo que tener la responsabilidad de aceptarla, de entenderla y de dejarme iluminar por ella y ser responsables. Espero que el COVID también recemos por la vida en el contexto de la pandemia. Espero que le enseñe a los pueblos, a las naciones de la tierra, a ver cómo estamos tratando la salud. Porque uno dice, bueno, Argentina, todavía no tuvimos ningún episodio, por lo menos conocido. Alguno me dijo algo, pero yo no lo puedo comprobar, así que no voy a decir datos que no pude comprobar. Que en la terapia intensiva hayan tenido que elegir a uno más joven, atender a uno más joven, como pasó en Italia, lamentablemente. Uno en Italia vio en directo por televisión médicos llorando porque tuvieron que evaluar y elegir un paciente más viable que otro menos viable. Y eso porque Italia, Europa, el primer mundo, evidentemente que el sistema sanitario no está bien. Yo soy un curita, no tengo que meterme a solucionar eso, pero tengo cabeza y pienso. Tengo ojos, veo como puedo, con los lentes, ahora me cuesta enfocar. Tengo cerebro, trato de usarlo lo mejor que puedo, y hay cosas que veo. Y ojalá que entendamos que es prioritario atender el sistema de salud para cualquier pandemia. Y si atendemos a los agoreros de turno, los que ponen guita y los que ponen un montón de cosas, pronostican más pandemia, no sé, algo sabrán. Pero si van a seguir viniendo pandemia y nosotros no vamos a hacer nada con el sistema de salud, me parece que mal lo vamos a pasar. Entonces me parece que hay cosas más prioritarias que aborto gratuito o cambio de sexo gratuito e inmediato. Porque hay gente que me consta que he ayudado, he hablado por teléfono con alguno para que gente que está teniendo un tratamiento oncológico lo pueda continuar. Eso no es salud, eso no es vida. El que está acá que se muera de cáncer, mejor que el otro no nazca. ¿Por qué? Porque ojo que no ve, corazón que lo siente. ¿Se dan cuenta? La hipocresía es un círculo vicioso. Entonces pedir esta conciencia, porque esto también tiene que ver como la familia. Como vos tratás al de afuera, vas a tratar al de adentro, porque en el fondo es como te tratás vos. Por eso el primer mandamiento es, hay que encuadrarlo porque tiene todo, hasta la psicología. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ustedes, no sé si alguna vez tienen curiosidad, leen algo de psiquiatría, de neurociencia. Nosotros hablamos con nosotros mismos. A veces lo formulamos y hablamos como si fuéramos nosotros mismos un tercero. A veces no, comandamos, es una orden imperativa, pero hablamos con nosotros mismos. Algunos ya están bastante locos, sobre todo gente que vive sola y demás, que uno ve que habla solo, se pregunta y se contesta en voz alta. No es algo raro, ni malo, funciona así en nuestro sistema, ¿no es cierto? Pero digo, los psiquiatras más serios, cuando hacen terapias, ayudan a que los individuos nos hablemos bien. Dice, si vos querés relacionarte bien con el entorno, hablate bien. Parece ridículo, pero es importante, Hablate bien, tenete paciencia, respetate, para poder hablar al otro, para poder cuidar al otro, para poder respetar al otro, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Si les interesa y tienen tiempo, hay un psiquiatra muy famoso que escribió unos libritos, tampoco voy a hacer publicidad ahora, se llama Rojas de apellido, un psiquiatra
español y tiene unos videitos en YouTube bastante interesantes, que eso lo pueden confrontar con libros que están vigentes y que se enseñan ahora en esas disciplinas. Pero bueno, vamos a pedir al Señor que entendamos este misterio, ¿no? Este misterio de Dios que, haciéndose familia, quiso compartir las vicisitudes de todos nosotros y nos enseñó esta regla de oro: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, para poder reflejar bien el trato al otro, tengo que también aprender a cuidarme y tengo que también relacionarme correctamente conmigo. Y todo eso tiene importancia y tiene valor sobrenatural porque Dios se encarnó. Como dice la profecía de Isaías, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Rezamos por nuestras familias, por sus necesidades, por sus intenciones, rezamos por las cosas que nos preocupan y rezamos también por nuestros seres queridos difuntos. Que así sea.